Vamos a ver ahora el caso 3, donde ocurre lo siguiente. Nosotros vamos a tener una proposición bastante larga que dice lo siguiente, que nosotros vamos a tener dos puntos, ¿sí?, distintos de una red, ¿sí?, y hay caminos P que los conectan y C, que sería la proposición que el camino P, perteneciente a P mayúscula, conecta los puntos X e Y. Y básicamente con esos tres elementos la idea es decir que hay por lo menos dos caminos que conectan esos dos puntos distintos en la red. ¿Y cómo puede ser expresado eso de una forma lógica? Eso sería un poco el desafío. Entonces, para resolver esto, ¿sí?, nosotros nos van a dar tres proposiciones, ¿sí?, o sea, cuatro, perdón, para contar todos los casos. Y la forma de tratar de armarlo más inteligentemente a esto sería tratar, en la medida de lo posible, de evaluarlo de una forma o de armarlo de cero, si es que fuera posible, ¿no? Tratar de armarlo de una forma básica, ¿no? Entonces, vamos a tratar de empezar por ahí, ¿sí?, y de ver cada uno de los enunciados que nos piden en esos casos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no?, vamos a empezar con cada uno de los enunciados por separado. Tenemos el primero que dice de tener dos puntos distintos. ¿Cómo se traduce eso de tener dos puntos distintos, ¿no? Yo estoy traduciendo un poco el enunciado en inglés a castellano, ¿no? Entonces tenemos dos puntos distintos. La idea acá es que nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, para dos puntos distintos decimos, tiene que ser cualesquiera puntos distintos. Entonces tenemos que abrir el paraguas a todos los casos posibles. Entonces vamos a decir, para todo X, Y perteneciente a E es el conjunto que le llama el enunciado al conjunto de soluciones posibles, ¿no? Entonces estamos diciendo, si tenemos la condición que X sea distinto de Y, hay una consecuencia atrás de esto. Bueno, eso por empezar. Después, tenemos dos caminos que van a pertenecer a un conjunto que se llama P mayúscula. Entonces decimos, hay dos caminos distintos. Por lo menos P y Q. Entonces, en este caso, hay, y vamos a aclarar acá, por lo menos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque no estamos hablando de que sean infinitos caminos, sino que básicamente son dos caminos distintos entre sí, pero que no son, o sea, que hay por lo menos uno, pero que no es cierto que sea para todos los puntos. Entonces, la proposición acá va a ser distinta. En ese caso, uniéndola con el punto anterior, decimos X distinto de Y implica que existan, ahí viene la parte lógica, ¿no?, P y Q pertenecientes a P, donde P es distinto de Q. Estamos aclarando, P es el conjunto de caminos, P y Q son las proposiciones, y estamos aclarando que son caminos distintos, por eso la aclaración lógica en este caso. Después viene la otra parte, que conectan dos puntos distintos. Y ahí viene, digamos, la parte, digamos, proposicional de las proposiciones de tipo C, que es un poco lo que habla el enunciado. Estamos diciendo, los dos caminos distintos, P distinto de Q, ¿sí?, si son dos puntos distintos y que los conectan, quiere decir que los van a conectar los dos a la vez. Entonces tenemos la primera proposición donde estamos hablando de que se conecta por medio del camino P a los elementos Q y a los elementos X e Y, ¿sí?, y luego tenemos otro camino que conecta a través del método Q por X e Y. Por eso tenemos dos proposiciones por separado. Eso es lo que quieren decir las dos por separado, ¿sí? Entonces ahora la idea es juntar todas las expresiones, ¿sí?, y conectarlas a través de los puntos conectores que son estos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a unirlos. Entonces en este caso, para combinarlos, nos va a quedar que para todo, estamos acá, ¿no? Fíjense, en este caso, para todo X, Y perteneciente a E, ¿sí?, con X distinto de Y, esto implica que exista PQ perteneciente a P, ¿sí?, que es de los caminos elegidos, donde vamos a tener P distinto de Q, y ahí viene la intersección con los dos caminos, ¿no? Intersección con C de P de XY y de C con Q de X. ¿De acuerdo? Todo lo que sea de a partir de acá, porque aún así no coincide esto con lo que nosotros tenemos en los enunciados. Entonces tenemos que, entre comillas, masajear la proposición
para llegar a lo que finalmente nos pide en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar las reglas lógicas que vimos hasta ahora. Para empezar, nosotros vemos que el enunciado verdadero es el 3. Nosotros vemos que tiene negaciones, por lo tanto hay que tratar de ver cuáles serían esas negaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros negamos, ¿sí?, dos veces, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos esta parte, ok. Si nosotros negamos dos veces la parte, digamos, de P implica Q, después esto también sería un caso de P implica Q, siendo P este lado de la proposición y Q todo este otro lado, no confundir por favor con estos dos elementos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros negamos dos veces esto, no estamos haciendo nada, porque negación con negación se compensa. Entonces, en ese caso, esto nos quedaría como la negación de que para todo xy perteneciente a E, ¿sí?, donde la negación de que x es distinto de y, ¿sí?, y esto implica todo esto lo voy a copiar así con comillas porque es el enunciado tal cual. Este enunciado no se va a modificar, ¿sí? Entonces ahora la idea es decir, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos, entre comillas, la distributiva de esa negación en este sentido? En este caso también recordar que la negación lo que va a hacer es que esto pase a ser una unión, ¿sí? Entonces digo si lo ven en la tabla lógicas, toda esta proposición queda igual, pero con la unión. Entonces nada, fíjense, negación de negación, acá lo que vamos a tener, una de las negaciones la dejamos afuera, y si aplicamos la primera, ¿qué es lo que ocurre? Negamos en este caso el para todo, y esto pasa a ser un existe, ¿sí? Por lo menos existe por lo menos un xy perteneciente a E, ¿sí? Vamos a tener en este caso x distinto de y. Esta negación pasa a que todo esto vamos a pasar a tener una intersección acá, ¿sí?, y luego tenemos la negación que pasa a este lado. Entonces vamos a tener la negación de E, o de que existe P, Q perteneciente a P, con P distinto de Q, ¿sí?, y el camino de P conectando xy, y luego camino de Q conectando x e y. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. Después, ¿qué es lo que ocurre? Con esta negación, esto pasa a ser un para todo. Entonces, en ese caso, si pasa a ser un para todo, lo que vamos a tener finalmente, en este caso, va a ser la negación de que existe xy perteneciente a E, ¿sí?, con x distinto de y, y en este caso y que existe, que por lo menos para todo P, Q perteneciente a P, ¿sí?, y ahora ojo con esto de la negación porque ahora acá se invierte todo el resto. Esto pasa a ser un igual, esto pasa a ser una unión, y ahora pasamos a negar todos los caminos, porque distribuimos, o por lo menos la negación afecta a toda la proposición. Entonces vamos a pasar a tener P igual a Q, esto va a pasar a ser una unión de la negación de C en términos de P de xy, y una unión de la negación de C en términos de Q de xy de y. Entonces, así queda exactamente la tercera proposición del ejercicio, y por eso la tomamos como válida, porque la elaboramos por un camino y llegamos de otra forma, una forma similar, al